Bueno, entonces para continuar, vamos ahora a trabajar con otras secuencias, otra colección que se llaman los conjuntos. Entonces, por ahora hemos visto que aparecieron unas expresiones for para las secuencias. Ahora vamos a coger conjuntos y vamos a ver que las expresiones for realmente se van a aparecer para cualquier tipo de colecciones, no solamente para las secuencias. Entonces, ¿qué es un conjunto en escala? Entonces, otra abstracción básica de colección de escala, o sea, es otra colección. Se escribe muy parecido a las secuencias, o sea, conjunto, en lugar de decir list, en lugar de decir vector, dice set. El resto es igual, un constructor igualitico. ¿Sí? O uno podría coger una colección cualquiera y decir que la quiere convertir a conjunto, con punto to set, y la convierte en conjunto. ¿Qué tienen de especial los conjuntos? Las mismas operaciones sobre las secuencias están sobre los conjuntos en general. Por ejemplo, yo puedo hacer un map a un conjunto, que es coger el conjunto y decir que a cada elemento del conjunto le aplique una función. Por ejemplo, sumarle 2, ¿cierto? O sea, todas esas cosas, funciones, le puedo preguntar si un conjunto es vacío o no es vacío, pues cosas de ese estilo. Puedo filtrar frutas aquí en un conjunto, puedo filtrar un conjunto con alguna cosa. O sea, todo eso lo puedo hacer con los conjuntos, lo mismo que puedo hacer con las listas, con las secuencias. Pero los conjuntos no son iguales en las secuencias, ¿en qué sentido? Los conjuntos no tienen orden, ¿cierto? Entonces yo no puedo hablar del primer elemento de la secuencia, o el primer elemento del conjunto, o el tercer elemento del conjunto. Eso no va a existir en los conjuntos. Entonces los conjuntos no tienen orden, por lo tanto las operaciones que tengan que ver con el orden no aplican a los conjuntos. Segundo, los conjuntos no tienen elementos duplicados. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el conjunto de 1 a 6, lo convierto en conjunto, y luego digo, hágale el map con la división por 2. Hagamos esto aquí grande para que se vea. Si yo cojo el rango de 1 a 6, o sea, incluye el 6, y lo convierto a conjunto, entonces pues ya no es un rango, sino es un conjunto. Por allá saldrá la presentación de conjunto. Ah, pero le he debido poner, bueno, si cojo ese conjunto, fíjense que ya ni siquiera es el desorden que aparece aquí, porque eso no está ordenado, tiene los números, pero no está ordenado. Tiene su manera de implementarlo por allá debajo, que uno no la conoce, solo sabe que es un conjunto, entonces uno no podría, primero voy a hacer val S1 igual a eso, para guardarlo en S1. Sí, 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 sí. Sí, el 1 to 6, ni siquiera sabemos cómo los guardan allá abajo, porque, mire, dicen un rango de 1 a 6. ¿Ah? Yo creería, yo creería que lo genera en orden, ¿sí? El 1, sí, porque es by 1. El 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, y los guarda en orden. Pero cuando lo convierte a conjunto, ya no tiene por qué guardar orden, sino que lo convierte en un conjunto con no sé cómo esa primitiva la convertir a conjunto. ¿Sí? Digamos, voy a crear otro conjunto, voy a crear el conjunto. Entonces, miren, entonces voy a crear el conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, ¿cómo crea el conjunto? Yo no sé cómo es que crea el conjunto de allá abajo. Por debajo tiene una estructura para crear conjuntos, pero esa estructura, el orden no es importante, porque los conjuntos no tienen orden. Entonces, ¿cómo los almacena ahí debajo? Yo no sé. Debe tener un almacenamiento en el que yo no puedo saber cómo es el orden de las cosas. ¿Sí? Pero digamos, S1 y S2 parecen iguales, pero si yo pregunto si S1 es igual a S2, ¿qué me va a decir? Son el mismo conjunto. Pero no lo creé de la misma manera. De hecho, voy a crear S3 igual al conjunto que tiene al 2, al 4, al 6, al 1, al 2 y al 3. Que 1, al 1, al 3 y al 5. Es el mismo.
pero no es el orden, no es un orden con el que yo como programador pueda jugar, porque yo no sé cómo está almacenado y el orden en los conjuntos no importa. O sea, es algo en lo que no me debería fijar porque yo no sé el orden de los conjuntos. Por ejemplo, si usted dice el primer elemento del conjunto, él le va a decir que es uno. No, esto lo está entendiendo, es como si el 1 está en el conjunto o como si el 8 está en el conjunto. O sea, ya es otra sintaxis, no es la sintaxis del orden porque no hay orden. Esto lo está mirando como si existe o no existe algo en el conjunto. Pero entonces, lo que quería decir de los conjuntos. Ah, bueno, entonces, si cojo al conjunto, a cualquiera de esos que es el mismo, y le aplico un map, y la función que le aplico es, dado cualquier elemento del conjunto, lo que hago es dividirlo por 2, ¿cierto? Entonces, eso me va a coger el 1 y lo divide por 2. ¿Cuánto da? 0, porque es la división entera. El 2 lo divide por 2, da 1. El 3 si lo divide por 2, da 1 también. El 4 dividido por 2 da 2. El 5 dividido por 2 da 3. Y el 6 dividido por 2 da 3. El 5 dividido por 2 da 2. Y el 6 dividido por 2 da 3. Entonces, 0, 1, 2 y 3. No me dieron, tenía 6 números y me va a dar solo 4. El 0, el 1, el 2 y el 3. Porque el 2, el 1 está repetido 2 veces, el 2 está repetido 2 veces. Pero en los conjuntos no hay repetidos. Nos quedó un conjunto de 4 elementos. Aparte de que el conjunto binario era de 6 elementos, le hago map, me quedó un conjunto de 4 elementos. Si fuera con listas o consecuencias, si tenía 10, después de hacer map, hay 10 a los que cada uno le hizo el map. Pero aquí, como no hay repetidos, entonces se perdieron los repetidos. Hay solo uno por cada versión que haya. Si hay 10 veces el 5, ese es el conjunto que tiene solo el 5. Mire, el conjunto que tiene el 5, el 5, el 5, 3 veces, solo tiene una vez el 5. ¿Sí? Bien, esa es la estructura de conjuntos. ¿Qué operaciones básicas hacen los conjuntos? Saber si un conjunto contiene un número. Entonces, yo puedo preguntar si el conjunto 1 contiene o el 8, o sea, si el 8 pertenece al conjunto. Le dice no. O si tiene el 5. Me va a decir que sí. ¿Sí? ¿Y qué otra operación de conjuntos hay? Fundamental, la de contiene y no más. Entonces, hay una nueva colección. Con esa nueva colección vamos a hacer un ejemplo usándolo para que veamos cómo se usa la colección y sigamos viendo cómo se usan expresiones for si es necesario. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer, voy a parar aquí.